De acuerdo con el procurador adjunto Wilson Camacho, con estas negociaciones se recuperarán más de 200 millones de pesos en bienes. El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este lunes que con los acuerdos entre el Ministerio Público y 4 de los imputados por corrupción administrativa en el caso Antipulpo, el Estado recuperará más de 200 millones de pesos en bienes. Aquí hay varias cosas que es necesario resaltar. En primer lugar, se presentaron ante el tribunal 4 acuerdos. Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y 2 procedimientos penal abreviado, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Se reafirma que el Ministerio Público hizo una buena investigación porque admitieron los hechos, pero también él dice que no tuvo nada que ver con Alexis Medina, que no se benefició de Alexis Medina. Entonces, si no fue Alexis, ¿quién fue? Por eso su abogado dijo que eso no fue el señor. Aquí hay varias cosas que es necesario resaltar. En primer lugar, hoy se presentaron ante el tribunal 4 acuerdos. Esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión condicional del procedimiento y 2 procedimientos penal abreviados. Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes que se decomisan como consecuencia de los mismos, bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo. Es la primera vez, incluso, conforme a nuestros datos, que en un caso de corrupción de esta naturaleza y en la audiencia preliminar, una persona física, o sea que no se trata de una empresa, una persona física admite los hechos de la acusación y acuerda con el Ministerio Público. Es una cuestión trascendente dentro de este proceso que evidentemente confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público. Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y en relación a OISOE, las vías de sobornos eran varias y esas están descritas en la acusación y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita, con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y están sujetos a decomiso. Con relación al resto e incluso al acusado Alexis Medina, hay que recordar que este actuaba de manera directa a través de sus empresas y a través de otras personas que eran parte de su entramado, y el Ministerio Público en el momento de la réplica va a explicar o a recordar al tribunal cómo operaba este entramado de corrupción en la OISOE y cómo la acusación del Ministerio Público no solamente es cierta con relación a estos 4 acusados que han acordado, sino que es cierta en todos y cada uno de los puntos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación. Magistrado, con relación al empresario que menciona él, que recibió unos cheques, ¿el Ministerio Público va a iniciar una investigación o ya la tiene? Todo lo que no es parte de este proceso es un tema sujeto a investigación y que el Ministerio Público en su debido momento presentará a los tribunales en la medida que tenga las evidencias para ello. Yo confirmo que he acordado con el Ministerio Público presentar la admisión de los hechos que me corresponden. En esa misma línea, yo he cumplido con mi responsabilidad y por eso estoy declarando ante usted. Aquí se ha dicho, por la defensa de otros imputados, que yo era el responsable de todos los pagos que se hicieron en la institución que yo fui director en su momento. Déjeme decirle, señor magistrado, que antes de llegar un pago a mi escritorio, esto llegaba con el sustento técnico realizado por el director técnico Víctor Encarnación en 3 ocasiones y luego era yo el que firmaba. Explico el proceso. Primero, se levantaba en campo la cantidad de obra ejecutada por un contratista o la instalación de equipos. Luego, ello se reportaba a un departamento que le correspondía a esa obra como dirección allá en la OISOE. Luego, en esa dirección se hacía una reevaluación de esa cantidad de obra ejecutada y se enviaban al departamento técnico. Todo el departamento técnico se evaluaba y se enviaba al departamento de ubicaciones. Luego, el departamento de ubicaciones la envía de nuevo al departamento técnico, donde dirigía el señor Víctor Encarnación como director técnico de esa oficina. Luego, el director técnico enviaba a financiero los resultados en la solicitud que se hacía de pago como correspondía. Luego el financiero
elaboraba lo que llama el libramiento, y ese libramiento, una vez terminado, pasaba lo que se llama a la unidad de remisión. De la unidad de remisión regresaba de nuevo al departamento financiero, y el departamento financiero me remitía a mi despacho por primera vez el libramiento, lo cual yo enviaba a un departamento que se había creado ya de la Contraloría General de la República, para que este departamento sea el que envíe ese documento a la Contraloría General de la República, a la oficina principal. O sea que ese es el proceso de 11 pasos que hay que dar para llegar a mí, para yo autorizar un pago. O sea que técnicamente, cuando se recibía en mi despacho una documentación ya como libramiento, se supone que estaba realizado por todos los departamentos y todos los estamentos de la OISOE, desde el campo hasta mi despacho. Ese es el proceso de pago que se hacía cuando se tenía una ubicación para ser pagada. Aquí la directora legal de OISOE, Lina de la Cruz, hablando de que los contratos en OISOE se realizaron en mi despacho. Obviamente yo era el director y no voy a rehuir mi responsabilidad, pero es importante aquí manifestar que la estructura legal de OISOE estaba sustentada en la asesoría de la directora legal de ese departamento. La coordinación de la elaboración de los contratos, que se le cambiaron las fechas, fue ejecutado totalmente por la dirección legal. Yo no era quien gestionaba los pagos de Alexis Medina. Él no me necesitaba para cobrar. Pues a ver, llamaba de Hacienda y decía que tenía la disponibilidad para los pagos de los contratistas, en los cuales estaba él también, para pago de la sociedad. Pero yo no me beneficié de los negocios del señor Alexis Medina. Todo el mundo sabía que Alexis Medina era el hermano del señor presidente, y es cierto que en la OISOE se tenía acceso a todos los estamentos de la institución. El mecanismo de las sesiones de crédito se realizaron tal y como lo planteó el Ministerio Público, y sobre los contratos de 2010 se hicieron esas sesiones. En realidad no eran créditos, sino contratos que se cedían. El Departamento Legal realizaba las órdenes de cambio para ejecutar los equipamientos. Por ejemplo, el contrato por el equipamiento del Hospital Morillo Quino fue ejecutado en 10 hospitales con las órdenes de cambio. De ese modo nacía un nuevo contrato, respaldado por el contrato madre cedido. Todos los equipamientos se hicieron con este mecanismo en su gran mayoría. Con el tema de los libramientos, que se cambiaron las fechas, se trató de contratos que estaban depositados para pago en la Contraloría General de la República, y que desde allá fueron devueltos. Serían unos 100 o más libramientos que tenían fondos disponibles para pago. Entonces, el cambio de las fechas, ¿qué pasó con el cambio de la fecha? Que es una de las cuestiones que tenemos en este expediente, y es que se cambia la fecha. Porque si hace un año se equipó un hospital y el suplidor no cobró durante ese año o 2 años, cuando se iba a pagar había que hacer el contrato, entonces el contratista tenía ese crédito. Entonces se ponía la fecha de acuerdo a la orden de libramiento o a la fecha de libramiento cuando se equipó el hospital. Esa es la realidad, y por eso es que hay un cambio de proceso. Si hoy yo he llegado a admitir los hechos que me corresponden, es porque entiendo que me equivoqué en algunos casos, pero también entiendo que me utilizaron en otros casos. Me arrepiento de muchas cosas que no volví a hacer, porque lamentablemente todo lo bueno que hice en OISOE, que fueron reconstruir y construir unos 65 hospitales equipados totalmente. Eso ayudó a resolver el problema de la pandemia en este país. Nadie va a hablar ni reconocer esas realizaciones. Mi ejemplo debe servir para los funcionarios públicos que sabemos se merecen en este país. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias.